Hola, buenos Buenos días. días, pues, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a Bien. esperar unos minutitos para que se vayan incorporando los compañeros. Ok. Vamos por acá a ver, viendo. Vamos a ver. Um, ¿Me puedes hacer una recapitulación de la clase pasada, dado que no hay compañeros, O sea, yo, estudiantes? yo, profesor. Hola. Hello. Buenas.
Hola. Ah, ok. Ahora ya estamos otra vez. Hello. Ya ingresé. Hola, Carla. Sí, ya. Ya ingresé y es muy probable que tus compañeros tengan El mismo ese problema. problema, Ujú. el mismo que he tenido yo. Sí, Es por muy la probable, comparación. seguro ya. Es muy probable. Ujú. Sí, ya seguro el profesor Chess debe estar ahí tomando en consideración. Bueno, pero igual tenemos que avanzar un poco. Entonces vamos a hacer como que tenemos más estudiantes, ¿no? Ok. Quería hacer un poco de recapitulación de la clase anterior, pero no hay inconveniente. Forma, había una lectura que puse acerca de la evaluación de rendimiento. ¿Lo leíste? Sí, no completo, pero sí lo leí. La revolución del reconocimiento de los logros profesionales, medición del rendimiento. Ajá, Ya. sí. ¿Y qué entendiste? Bueno, yo pude ver cómo se cumplen los objetivos propuestos con relación a las evaluaciones de desempeño. También lo de la toma de decisiones, que sí están relacionadas a las compensaciones, al puesto, al índice de rotación, a las asignaciones de las funciones, el desarrollo de la carrera, las promociones internas y los despidos. Ok. ¿Me escucha, profesor? Un poco que era medio ese artículo, es un artículo de Harvard, ¿no? Ajá. Uh, que hace un análisis acerca de la evaluación de rendimiento en términos generales, ¿no? Puntualmente no hace referencia a ningún método de evaluación de Ujú. rendimiento, Ajá. pero sin embargo me parece interesante porque esta es una tendencia que se está dando a nivel mundial con respecto a la evaluación de rendimiento, Sí. que antes de terminar la clase la voy a contar. Espero que se unan más estudiantes. Si no, ellos van a poder igual ver la grabación. Ok. Bueno, en esta oportunidad a nosotros nos toca ver la evaluación del desempeño tal cual está descrita en el plan de estudios que ustedes tienen, Ujú. ¿no? Sí. Pero tiene otros términos también, ¿no? Algunos la llaman la evaluación de rendimiento, otros la evaluación de méritos, Ujú. otros le llaman evaluación de personal. Entonces, ¿ustedes creen que el término tiene que ver a algo con respecto a la política o a la dirección que pueda darse a esta herramienta de la gestión del talento humano? Es una pregunta, si quieres me contestas, Carla. Si no, Bueno, no te yo preocupes. entiendo que sí, que tiene que ver con las políticas. No sé, me corrige. O sea, va a depender de cómo claro, va a depender de cómo lo utilice la Exacto. organización, ¿no? Y digo la Ajá. organización porque no solamente la empresa, porque una empresa que se crea con fines de lucro es una Bueno, sí, organización. exacto. Sí, sí, sí. Y un club también es una organización. Entonces, cuando yo me refiero a la gestión de talento humano es para las organizaciones, no es Ok, específico para las empresas. ok. Uh, Algunas consideraciones generales que tenemos que tomar en cuenta es eso, ¿no? ¿Cuál es la óptica y cuál es la perspectiva que toma la organización con respecto a la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, esa Sí. es una de las consideraciones. Otra consideración es justamente
si estas evaluaciones de desempeño que yo les he definido para mi organización de tal manera, o en un determinado contexto, cumple con los objetivos propuestos. ¿Qué efecto debe tener? Y si verdaderamente yo necesito aplicar esta herramienta, o sea, si me está dando resultados, si esto es motivador, si esto corresponde a una cultura, ¿no?, de mejora continua, porque justamente lo que estoy tratando de hacer es una retroalimentación. Pero antes que nada, y vuelvo al punto anterior, es cuál es el enfoque que yo le doy a la evaluación. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver el aspecto tradicional, porque hay ya métodos que si tú agarras un libro relacionado a la gestión del talento humano, ahí vas a encontrar, habla una serie de métodos y todo lo demás, ¿no? En el artículo, en el paper que yo le he dado con respecto al tema de la evaluación de rendimiento, es un enfoque acerca de qué está pasando en el mundo empresarial con respecto a la evaluación del rendimiento, pero a nosotros en primer lugar nos toca revisar los métodos tradicionales, lo que existe en el mercado y que la gente que se sienta como líder en el área de recursos humanos tiene que tomar en cuenta. Entonces, es correcto lo que tú dices, son conceptos generales. Por ejemplo, ¿qué cosa debo ver? Es el perfil del puesto, que es la base de la aplicación de la herramienta de la gestión del talento humano, ¿no? Y nuevamente, en cada clase yo siempre hago énfasis y redundancia a la importancia del análisis de puesto. Sí. Un análisis de puesto justamente te lleva, pues, valga la redundancia, a analizar las tareas al detalle de lo que hace un trabajador, o lo que hace un puesto y que al final lo realiza un trabajador. Lo que exige un puesto que hace un trabajador, para ser más exacto, y utilizar los términos correctamente, ¿no? Entonces, lo que exige un puesto y que realiza un trabajador en el desarrollo de sus funciones. Entonces, como analista de recursos humanos, uno debe saber cómo mapear los puestos de trabajo y cómo analizarlos, ¿no? ¿Qué técnicas tengo que utilizar? Que ya le he enseñado. Entonces, importantísimo tener claro qué cosa exige el puesto. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el análisis de puesto, ¿no? Luego, tenemos que tomar en cuenta la estrategia de recursos humanos. ¿En qué sentido? La estrategia de recursos humanos tiene pilares. ¿El primero cuál es? Estrategia en términos generales, en recursos humanos. Te pregunto, Carla, ¿cuál es los 3 pilares que debería tener toda estrategia de recursos humanos? Se está frizando, profesor. ¿Sí? Repítame, por favor. No te preocupes. Entonces, te preguntaba, la estrategia de recursos humanos tiene que estar basada en 3 pilares. ¿Cuál es la primera? Bueno, la parte de gestionar los talentos. Ya, esa es la estrategia en general, ¿no? Pero yo tengo que considerar 3 aspectos importantes. Primero, tengo que hacer mi estrategia. Bueno, sí, el aspecto económico se debe tomar en cuenta. No sé si es correcto. El psicológico, el social, vamos a decir. Ya, pero la estrategia de recursos humanos debe considerar 3 aspectos fundamentales. La primera es atraer, ¿no? Yo tengo que hacer mi estrategia. Atraer, retener y desarrollar. Desarrollar, sí. Claro. Estos 3 pilares hacen de que yo desarrolle ya mis planes de acción, pero mi estrategia tiene que tener estos 3 pilares, en el cual todo lo que yo haga tiene que estar basado en eso. Entonces, igual también la evaluación de rendimiento, ¿no? Sí. La estrategia de recursos humanos implica atraer para luego seleccionar y posteriormente retener. Ya eso en conceptos generales. Ahora entrando ya puntualmente al concepto de evaluación de desempeño. Como concepto, la evaluación de desempeño es un proceso, ¿no? ¿Y por qué es proceso? Porque tiene
diferentes etapas que tienes que ir desarrollando. La primera etapa, que es parte de eso, es ver el análisis de puesto. Luego, este proceso tienes que identificar, medir y gestionar el desempeño de las personas. Entonces, cuando hablamos de evaluación de desempeño, estamos hablando de cómo la persona realiza su trabajo dentro de la organización. Y si está cumpliendo lo que el puesto exige. En tal sentido de que si en mi evaluación de desempeño, que yo realizo periódicamente en la organización, yo tengo que identificar eso. Entonces mi evaluación de desempeño tiene que ser de lo más objetiva posible y de lo más exacta. ¿Y esto qué implica? Implica que yo debo ir documentando, ¿no? Tengo que ir haciendo una serie de, podríamos llamar, archivo de cómo viene siendo el desempeño del trabajador en la organización. A efectos de que yo pueda tomar decisiones, ¿no? Porque el desempeño del trabajador también tiene otras variables, no solamente que el trabajador llegue, no, hay otras variables. Se establecen una serie de indicadores que son los que nos ayudan a analizar y a medir el rendimiento que se necesita. Así es, ¿no? Tu punto de partida es el análisis de puestos. A partir de ahí, yo digo, ¿cómo lo voy a evaluar al trabajador? ¿Ok? Sí. ¿Cómo voy a evaluar a los trabajadores? ¿Tiene un parecido? Los métodos tienen algún parecido a la evaluación de puestos, pero es diferente. Es diferente. La toma de decisiones que están relacionadas a las compensaciones, mantenimiento en el puesto, rotación, asignación, capacitación, desarrollo de carrera, promociones y despidos. Bueno, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Que la evaluación de desempeño tiene que ser muy objetiva, porque a mí me va a ayudar a que yo tome decisiones en aspectos como, digo, ¿dónde o cómo voy a determinar que le debo de dar a este trabajador algún tipo de bono por mérito, ¿no? Que es parte, ¿te acuerdas la clase pasada que hemos hablado que la remuneración tiene diferentes elementos, entre ellos, pues, el puesto tiene un valor, ¿no? ¿Cuánto cuesta un puesto? Está basado básicamente, un valor básico que está basado ¿en qué? En beneficios marginales. Está basado en las responsabilidades que yo como trabajador hago, ¿no? De acuerdo a mis responsabilidades, a las funciones que desarrollo y a la responsabilidad que tengo, yo tengo una remuneración base. A partir de ahí, yo comienzo a establecer a otros elementos para completar tu remuneración. En este caso, la evaluación del desempeño me puede ayudar como insumo para determinar algún tipo de bono económico que yo le puedo dar al trabajador. Económico o no económico, ¿no? Y justamente aquí lo que tú acabas de mencionar están los beneficios marginales. O sea, no necesariamente yo te tengo que dar dinero. Sin embargo, puede ser una promoción. Claro, pues sí, exacto, puede ser todo lo que yo le pueda dar al trabajador que yo haya identificado como parte de el perfil del trabajador que yo tengo en mi organización y que lo motive a trabajar, ¿no? Va a depender también de que haga un mapeo de potencialidad o potenciales en el trabajador y ver qué es lo motiva, porque generalmente a las personas les motiva a crecer como profesional. Si tú tienes claro, si tú tienes en tu empresa muchos trabajadores con esas ganas de crecer y desarrollarse y de competencia y todo lo demás, definitivamente tienes que identificar qué tipo de beneficio le puedo dar, porque puede ser que la motivación más grande sea estudiar el inglés, que también puede favorecer. Pero eso ya es parte de políticas de la gestión del talento humano, ¿no? Que podría hablar de retención, políticas de retención de talento. Entonces, cuando yo hago mi evaluación de desempeño, yo tengo que tomar decisiones. Luego de tengo esos resultados, me tiene que servir de insumos para yo tomar decisiones. Decisiones que están relacionadas al tema de compensaciones. También puedo tomar decisiones al tema de mantenimiento en el puesto. O sea, ¿en qué
sentido, de que probablemente ya tengo que También. evaluar si Ajá, las funciones que se están desarrollando han evolucionado, han ajá. cambiado, y probablemente el trabajador ya esté en otro nivel y Ujú, probablemente lo tenga que rotar. Entonces hay una serie de variables que se cruzan ahí, que es parte de la gestión del talento humano, ¿no? ujú, Puede ser definitivamente, y muchos los utilizan para temas de capacitación, para ujú. temas de desarrollo de profesional, y Sí, finalmente también lo utilizan para temas de despidos. Por eso era muy importante entender ujú, este, qué cosa y cómo voy a utilizar la evaluación del desempeño, ¿no? ujú. Entonces, eh, en el término de la palabra, en el sentido de la palabra de desempeño, ok, acá voy a evaluar el desempeño. Ahora, ¿para qué me va a servir? Yo ya tomo las decisiones. Yo no sé si en algún momento en República Dominicana haya pasado una situación de, de despidos masivos, ¿no? Una Sí, sí, situación que haya tenido que reestructurar empresas. sí, yo lo viví eso. Yo trabajaba en Páginas Amarillas, no sé si sabe lo que es Páginas Amarillas. Sí, Bueno, y hubo un tiempo en donde se tuvo que hacer una reducción de más de 50 personas al mismo tiempo. ok. Y fue bastante traumático. Y, no, de hecho que sí, esa es una variable muy, muy importante que se También tiene yo que participé, evaluar, ¿no? O sea, despedir a las personas es muy difícil. La sí, yo gente que está participé en la también gestión del talento humano, la gente, definitivamente quien tiene que despedir a las personas es el jefe inmediato con el respaldo de la persona que está en recursos humanos. Yo no ujú, puedo, la gente que piensa, manda a lo ujú, personal, para que el personal despida, no. ¿Por qué? ujú. Porque justamente parte de la cultura corporativa. Ujú. Un despido masivo también, profesor, que fue importante aquí, fue cuando se fusionaron dos bancos importantes de aquí. El Banco BHD se fusionó con el Banco León y ahora se llaman Banco BHD León. Entonces, de ambos ¿Ya? bancos hubo una salida bastante ¿Y, importante de y qué gente. criterios tomaron en cuenta para, Sí, tomaron en cuenta el tiempo, realmente sacaron a todas las personas que tenían más de 20 años en las dos organizaciones. el tiempo, básicamente, o también el rendimiento? Sí, Porque la, la- tomaron el tiempo, tomaron también en cuenta las posiciones que, bueno, que no son tan posiciones nuevas o que no han dado resultado. O sea, hubo un mix ahí realmente, de todo un poco. Personas que también cumplen con el principio de Peter, muchas. sí, pues entonces, pues justamente eso es lo que yo les estaba comentando al principio, ¿no? La Ujú, evaluación del desempeño te genera insumos y te genera una documentación en la cual eh, tú tienes que ir tomando en cuenta. O sea, ujú. ahora hay una nueva tendencia que es la aplicación de herramientas tecnológicas, que son las TIC, en Ajá. recursos humanos. Entonces, ahora se está hablando del analytics o la analítica de recursos humanos, el cual te revisa toda la información y Ujú, te puede ujú. dar un pronóstico. Sí. Entonces, hay empresas que ya están aplicando, ¿no? Eh, Ujú, ¿Y qué sucede? Que yo con esa información tomo decisiones, ¿ok? Y me puede servir de insumo, pues, para yo tomar en cuenta, oye, ok, en mi país, hace ya en los años 90, hubo un proceso de reestructuración general a nivel país. Cambiamos modelo económico para entrar a una economía de mercado y cambiamos en las empresas de, el estilo de organización en ujú. empresas públicas. Entonces las empresas públicas que estaban llenas de personal, ¿okay? Que habían ingresado más que por mérito, por política, ¿no? Ujú, Los gobiernos anteriores al gobierno de los años 90 había hecho ingresar a muchas personas, ¿no? Por favores políticos, por apoyo en una campaña. Entonces, estaba sobredimensionada y eran empresas lentas para reaccionar y el servicio era malo. Entonces, y ¿qué es lo que genera cuando hay muchas personas? Genera que
haya pérdidas económicas para la organización. Como es empresas públicas, no se ve, pero igual siempre estaba en rojo. Entonces, ¿qué sucede? Ok, tenemos que sacar gente. Así. Y el presidente de turno mandó, ya era la política general, que se tenía que reducir el tamaño del Estado. Se comenzaron a fusionar organizaciones, comenzaron a desaparecer organizaciones también, y comenzaron a despedir a las personas. Entonces, una de las políticas que había era la evaluación de personal, le llamaban, ¿no? En la cual no era una evaluación del desempeño, pero sí era una evaluación para conocer si la persona Paréntesis. estaba apta para ocupar el trabajo. Ya. ¿Ok? Y sumado a eso, cómo había sido pues tu performance o tu rendimiento en la organización. Entonces, va a depender mucho de cómo utilices tú la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Como ya les había comentado, te ayuda ya y establecer méritos. Entonces, tú tienes que ver cómo le vas a dar la retroalimentación a tus trabajadores, ¿no? Y cuál es su proyección en la organización. Cuando ya lo tomas de otra manera, le estaba hablando yo de que la evaluación del desempeño puede servir para toma de decisiones, pero cuando tú ya lo necesitas porque quieres hacer crecer a la organización, las implicancias es, ok, vamos a darte retroalimentación o feedback, ¿no? Y eso también es muy importante. ¿Cómo le das el feedback? Pero también es muy importante cuál es el método que utilizas, que también en unos momentos lo vamos a ver. Luego, con esta información, yo puedo preparar planes y programas de reducción de brechas, ¿no? Que podríamos llamarle la capacitación. Ya hemos estudiado lo que es el proceso de capacitación. Entonces, la evaluación del desempeño a mí me ayuda a tener insumos para determinar en qué debo de capacitar al personal. ¿Ok? ¿Cuáles son los que tienen brechas? Luego, permite facilitar criterios para establecer la retribución anual. O sea, aquí ya estamos hablando de aspectos económicos. ¿En qué sentido? En que, ok, ya no me va a servir la evaluación de desempeño ahorita para un tema de capacitación. O no solo me va a servir para capacitación, porque, ok, me sirve de insumos porque me ayuda a armar mi plan de capacitación. Ya hemos establecido que para determinar el diagnóstico de capacitación, yo veo diversos elementos. Uno de ellos es el resultado de la evaluación de rendimiento. Pero la evaluación de rendimiento, como ya le había dicho al principio, es periódica. Debe ser regular, o sea, ok, yo he establecido que va a ser 2 veces al año, o yo he establecido que debe ser 1 vez al año. Pero acá quiero hacer una pausa, ¿no? Para un poco ir a la reflexión. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se debe, cada cuánto tiempo se debe hacer una evaluación del desempeño? Esa es una pregunta. ¿Quién quiere hablar? Anual, profesor. Ana Patricia, ¿quieres hablar? No te escucho. Franny. Franny, ¿quieres hablar? Ya. Sí. Yo pienso que se debe hacer la evaluación. ¿Por qué? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, no tengo ningún criterio, sino yo lo digo por lo que veo en mi trabajo. Ya, pero de hecho que sí tienes criterio. No, estoy totalmente seguro que sí. ¿Por qué piensas tú que, cada cuánto tiempo piensas tú que debe ser una evaluación de rendimiento? Basado en tu trabajo, en tu experiencia. Bueno, yo pienso que debe de ser anual. Anual. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque se le deben reconocer los méritos a cada empleado. ¿Está hablando Franny? Un ratito. Sí. Se le debe reconocer Ya. el trabajo a Ok, cada empleado. Franny.
Profesor, A ver, un ratito. ¿Quién va a hablar? Ana Patricia. Listo. A ver, habla Ana Patricia. Yo considero que debería ser, que la evaluación debería hacerse, vamos a decir, cada mes o cada 2 meses, porque así uno se da cuenta ¿cómo le digo? Las personas cada cierto tiempo pasan por algunas dificultades y de cierta forma eso disminuye su capacidad en el trabajo. Si uno cada mes o cada 2 meses puede medir el rendimiento del personal, pues sería mejor porque así ayudaría a que si hay algún problema, no esperar el fin de año para saber si lo que hizo estaba bien o lo que estaba mal. Se puede ir midiendo consecutivamente. Y ya, algo así como sucede en la universidad, que te van midiendo. Uh-huh. Porque ustedes lo vamos midiendo, los docentes lo vamos midiendo en cada cuatrimestre. Ustedes lo medimos a través de las evaluaciones, a través de, ¿no? Ok. Ya, ok. ¿Otra opinión? Yo puedo hablar. Sí. Ok. Voy a decir lo que se desarrolla en la empresa donde yo trabajo, más o menos. Nosotros hacemos evaluaciones cada 3 meses, o sea, los gerentes, o sea, los directores a sus gerentes y los gerentes a su equipo, cada 3 meses. Son evaluaciones de seguimiento. Sin embargo, las evaluaciones de desempeño que se hacen a través de recursos humanos, se hacen donde yo trabajo cada 2 años. ¿Por qué? Porque por política, como esas evaluaciones de desempeño traen consigo aumentos salariales, promociones internas y desarrollo de capacitación, la empresa acordó que anualmente no puede estar desarrollándole un plan de carrera a todo el mundo y estar otorgándole aumentos ni promociones, porque cada posición tiene su tiempo y su desarrollo. Y eso o sea, por política eso se acordó así, cada 2 años. Cada 2 años. Uh-huh. Ya, ok. Listo. ¿Alguien más quiere hablar? Tu micrófono no está abierto. Profesor, yo quiero hablar. Ok, miren. Yaneisi. Sí. Okay. Bueno, igual que Carla, voy a decir, por ejemplo, lo que se implementa en la empresa donde yo trabajo. Y es que usamos las evaluaciones, hacemos las evaluaciones cada 6 meses, porque la empresa dice que es importante ver cómo están los resultados que han propuesto a cada trabajador. Entonces, con esa evaluación también dan un bono de desempeño, y también se somete lo que son los aumentos salariales, pero lo hacemos cada 6 meses en mi empresa. Cada 6 meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Está bien eso? Yo pienso que sí. Profesora, hay algo que yo quiero agregar. Espérame un ratito, Carla. Ajá. Yaneisi, No le escuché. ¿y a ti te dan un bono cada 6 meses? Sí. Te preguntaba si a ti te dan cada 6 meses un bono. Sí, nos dan un bono de desempeño cada 6 meses a cada trabajador. Cada 6 meses. Y ya, sí. Ok. ¿Y es significativo el bono o es algo que te sirve pues de repente para cubrir tu refrigerio o tu movilidad? No, es bueno. ¿O es significativo? Es bueno. Es bueno. Sí. Ya. ¿Tú estás en el área de ventas? No. ¿O eres personal administrativo? En administrativo, las personas que trabajan en área de venta no se les remunera en dinero porque ellos ganan por comisiones. Ya, ok. No tiene nada que ver con el desempeño. Bueno, sí tiene que ver con el desempeño porque si haces un buen trabajo vas a tener mejores comisiones porque estás dando resultados. Ya, ok. Dime, Carla. Que iba a decir que eso también depende mucho del sector de cada empresa. Un ejemplo, en mi empresa el índice de rotación es casi nulo. Las personas que estamos en la parte administrativa tenemos muchos años allá y
eso también influye mucho en la medición. Claro, de hecho que sí, mucho, bastante. Y eso y el sector, ¿no? Va a depender. Exacto. Ya, miren, este tema lleva al diálogo y que me parece muy interesante conversarlo con ustedes, pero voy a avanzar un poco porque les comentaba al principio de las clases que existen unos métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Sin embargo, le preguntaba a Carla y hacía como que estuviesen todos, si ustedes habían leído el paper que les dejé sobre la evaluación de desempeño. ¿Lo leyeron? Sí, yo La leí. revolución del reconocimiento de los logros profesionales. ¿Lo ¿El leyeron? cuál? Ya. Léanlo después. Pero igual les voy a hacer un comentario a esto. Voy a solamente terminar el concepto de los modelos que hay y luego voy a hacer algunas reflexiones sobre la evaluación de rendimiento, ¿no? Es importante esto. Cuando yo hago evaluación de rendimiento, tiene que estar relacionado, y en general, toda aplicación de una herramienta tiene que estar en recursos humanos, y pienso que en todas las áreas, tiene que estar relacionado a objetivos estratégicos. Entonces, cuando yo aplico evaluación de rendimiento, yo tengo que probablemente, por ejemplo, poner la retroalimentación es porque quiero modificar estilos de liderazgo. Quiero orientar la actuación del trabajador hacia determinados factores deseados. Si ustedes han revisado las diapositivas y cuando hablamos del sistema de gestión del talento humano, la finalidad de la gestión del talento humano, ¿no? Es, ya les había dicho, que el trabajador quiera estar en esa organización, ¿no? Quiera pertenecer a esa organización. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Suena muy sencillo, suena simple, pero es muy complejo hacer o sea, yo quiero quedarme en esta organización porque me gusta esta organización, porque me siento comprometido, y me he puesto la camiseta de esta organización. Entonces, yo tengo que alinear ahora a este trabajador a los objetivos que tiene la organización. Entonces, la evaluación de rendimiento, estratégicamente hablando, ayuda a eso, ¿no? Ok, te tienes que determinar, por eso, este es uno de los objetivos estratégicos que tiene la evaluación de rendimiento. Luego, me tiene que dar a mí algunas pistas, alguna luz, para que yo empiece a determinar los planes de carrera. La evaluación de rendimiento, entre otros elementos, me sirve a mí para generar mis insumos. No, con la evaluación de rendimiento yo no solamente digo, ok, me sirve para dar bonos. Eso probablemente sea, por decirlo de alguna manera, el primer escalón, ¿no? Pero yo tengo que saber utilizar la evaluación de rendimiento para que me dé buenos resultados. Me tiene que servir para ayudar a motivar, ¿no? O sea, de tal forma de que yo como trabajador esté conforme con esta evaluación, esté conforme con la retroalimentación, esté conforme con la forma que me están evaluando. Y eso es complicado. Eso sí es más complicado porque estamos hablando que tu evaluación de rendimiento tenga un efecto similar en todos. Y si no es en todos, en la mayoría. Pero a veces es lo contrario, ¿no? La gente, por ahí siempre se filtra la información y dice, oye, ¿por qué te dieron a ti más bono? ¿Y por qué esto? Ah, aquí preferencia. Y hay que tener mucho cuidado en gestionar eso. Y justamente viene el otro aspecto que es mis sistemas de comunicación. La evaluación de rendimiento, para que no se filtre, también tiene que tener muy potente cómo yo voy a informar acerca de este método del sistema, ¿no? Y luego, tiene que haber equidad en los sistemas de retribución, pero justamente en la clase anterior hablamos pues de la equidad, ¿no? O sea, yo no puedo establecer que por la evaluación de rendimiento a un trabajador le doy 100 y en el mismo sistema de evaluación de rendimiento y todo lo demás, a otro le doy 50. ¿Por qué? Porque él es mi amigo. No, justamente así funciona el sistema de gestión del talento humano. Debe haber una equidad, y la equidad responde a un proceso formal definido y establecido desde la gerencia general, ¿no? El compromiso de la gerencia general para que esto funcione.
Y los objetivos operativos, me ayuda, ¿no? Por ejemplo, a identificar las necesidades de formación, proporcionar un feedback, ¿no? Proporcionar feedback, me ayuda a preparar mi plan de capacitación, ¿no? Estos son objetivos operativos. ¿Para qué lo puedo utilizar? Los otros que estábamos hablando eran objetivos estratégicos. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. No. Ahora, ¿quién debe evaluar el desempeño? Esta es una pregunta. ¿Quién debe evaluar el desempeño? ¿Alguien me quiere responder? La empresa, las cabezas de las áreas. ¿Qué Un más? gerente Ok. puede ser, El gerente debe evaluar el desempeño. secar las cabezas, los gerentes. Exacto. Los gerentes. El supervisor de cada Gerentes, sí. Ok. el supervisor de cada persona ¿Aló? puede. ¿Perdón? Yo entiendo que el supervisor de cada posición es quien debe evaluar el desempeño y tener esa conversación con ese Ok. puesto, con esa persona. Ok, entonces estamos todos de acuerdo en que debe ser el gerente o el jefe o el supervisor o la Sí. persona responsable del área quien debe hacer el desempeño. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Emily. sí, estoy de acuerdo también que debe ser la cabeza de cada departamento que deba de hacer la evaluación a ellos. Ya, ok. Oh, ¿ustedes han escuchado hablar de la evaluación de 360 grados? Sí. Sí. La evaluación de 360 grados, ¿quién evalúa? Ya, ahorita vamos a ver ese método. Pero no necesariamente el jefe. No. En las evaluaciones tradicionales, sí, en las evaluaciones tradicionales, en los métodos tradicionales de evaluación de desempeño, que ahorita lo vamos a ver porque es parte del plan de estudios de este curso, sí, efectivamente, en la mayoría de los casos es el jefe quien evalúa, ¿no? Pero ya hay un método que se llama el método de 360 grados, que ustedes lo deben conocer porque se utiliza en diferentes contextos, que no solamente es el jefe. Sí, si no fuese Entonces, la elección del método adecuado, eso va a depender. Al principio ya habíamos dicho en qué contexto se puede utilizar. Entonces va a depender el contexto, el tamaño de la empresa, cuáles son los objetivos que quieres utilizarlo, la regularidad, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ok, vamos a utilizar el método de escalas mixtas, o el de escalas gráficas, o el método de situaciones críticas, ¿no? Estos son métodos de evaluación de personal tradicionales. Pero va a depender, el método que elija va a depender de diferentes variables. Y cada método justamente tiene algún tipo de tendencia. Y esto está relacionado al paper que les había dado para que lean. Justamente este paper que yo les había dado cuestiona la evaluación de rendimiento tradicional. Lo cuestiona, ¿no? Y ahí vamos a entrar al final a una reflexión justamente con lo que me respondieron en la primera pregunta que les hice. Pero la elección del método adecuado, como ya les había dicho, va a depender, ¿no? Si es, por ejemplo, yo quiero ascender a una persona, ok, vamos a ver, de repente no tengo establecido mi sistema de recursos humanos, pero ok, tenemos que evaluar al personal para saber cómo lo vamos y qué criterios vamos a tomar para ascenderlos, ¿no? Para capacitación, para incrementos salariales, entonces eso tú lo defines en función a para qué estás implementando en tu organización la evaluación del desempeño. Finalmente, la aplicación de estos métodos es justamente para que el trabajador se vuelva más eficaz. Y cuando me refiero a más eficaz, me estoy refiriendo única y exclusivamente a que consiga los resultados
que el puesto de trabajo, para que el puesto de trabajo ha sido creado, ¿no? Al inicio de la clase hablaba del análisis de puestos y la importancia que tiene esta herramienta, esta técnica, cuando tú mapeas bien tu puesto de trabajo y lo analizas, la importancia que va a tener luego cuando tú quieras aplicar algún tipo de método. En este caso, algún tipo de técnica. En este caso, la evaluación del desempeño. Porque a partir de ahí, tú puedes ir armando los contenidos de tu evaluación del desempeño. ¿Qué métodos son los que más se conocen? Y estos se clasifican de acuerdo a la tendencia de lo que quiere medir. La mayoría de métodos tradicionales están relacionados a evaluar conductas y responsabilidades. Conductas, responsabilidades, resultados, ¿no? La evaluación del desempeño. Pero ahí voy a llegar dentro de un momento. Vamos a terminar lo que son los métodos, ¿no? ¿Qué métodos conocemos? Está el método de primero el método que le acabo de comentar, el método de evaluación de 360 grados, que un poco rompe toda esa opinión que tenían ustedes que solamente es el jefe quien debe evaluar. En este método, todas las personas que se relacionan con el empleado, como directivos, colegas, supervisores, subordinados, miembros de equipo, proveedores, clientes, evalúan al trabajador. Entonces, en cierta medida es algo complejo, ¿no? Porque, carambas, tendría que armar todo un sistema para poder conseguir la información de tantas personas y luego tendría que sistematizarlo para que me dé una información. Pero igual existe y empresas lo aplican, ¿no? Y justamente este sistema lo que busca es el desarrollo del trabajador. Este es otro enfoque, ¿no? Porque habíamos dicho que el otro busca medir conducta, responsabilidad y resultados. El método de 360 grados busca medir y busca desarrollar al trabajador porque te da una visión más holística del trabajador en el desempeño de sus funciones y en relación al servicio que brinda. ¿Por qué? Porque como yo les había dicho, le dicen 360 grados porque da toda la vuelta. Y todos los que tienen que ver con esa persona y las funciones que desarrolla tienen que evalúan, ¿no? evaluar. Es muy objetivo porque tienes muchas opiniones y te brinda una opinión más amplia de cómo él trabaja, cuál es el performance, cuál es el rendimiento, cómo desarrolla sus labores y otros criterios, como por ejemplo cómo hace el servicio, cómo se comporta, ¿no? En cambio, los otros métodos, por ejemplo, tenemos el método de escalas gráficas. ¿Qué es el método de escalas gráficas? Es, como yo les había dicho al principio, se parece mucho a evaluación de puestos, pero no es evaluación de puestos ni tiene nada que ver con puestos. Puestos evalúan puestos. Esto, la evaluación de rendimiento, evalúa personas. Evaluación de puesto evalúa funciones, responsabilidades. Evaluación de rendimiento, evaluación de personal, evaluación de desempeño, evalúa conductas, responsabilidades, desarrollo. Entonces, este método de escalas gráficas de calificación es muy simple, ¿ok? Igual tienes que hacer un manual de evaluación de desempeño. Y, por ejemplo, tú estableces un factor, conocimiento del cargo. Y, ok, defines el factor, ¿no? Yo acá en su diapositiva le he puesto unas fotos de cómo es la documentación y cómo es la escala en este método. Entonces dice, conocimiento del cargo, considera dominio y familiarización del evaluado con las actividades del cargo que desempeña. Y te pone, este es el factor, y te pone 5 grados. Y a cada grado le da un puntaje. ¿Ok? Y te pone, ¿no? Y en cada grado, por ejemplo, el máximo puntaje, que es 20, dice, conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones excepcionales para el cargo. Y el puntaje mínimo, que es 4, no posee conocimientos ni habilidades para el desempeño del cargo. Demuestra deseos de aprender. Entonces, si te das cuenta, este es el método de escalas de calificación. Un factor
y diferentes escalas respecto a ese factor. Y te dan un puntaje. Al finalmente, de todo esto, cada factor tiene un puntaje y hay un puntaje final, y el cual te va determinando un rango. Te doy un rango, y yo ya para esto tengo desarrollado mi sistema de compensaciones, y digo, el que en este grupo ocupacional, el que ha obtenido el máximo puntaje recibirá un bono de, vamos a decirle, no sé, Un salario 350 más. pesos. Sí, pero ya, ok, lo que pasa es que eso es lo que vamos a ver ahora, porque justamente estos métodos tradicionales, lo que a veces funcionan cuando existe una estabilidad económica. Pero ¿qué pasa cuando hay toda una serie o sea, que hay inflación y todo lo demás, y yo ya tengo implementado un sistema de evaluación de rendimiento, o un sistema de evaluación de desempeño? O sea, tendría que tener un presupuesto para la evaluación del desempeño, ¿no? Ok. O sea, tengo que tener un presupuesto para la evaluación de desempeño que tiene que estar dentro de mi sistema de compensaciones. Y a veces, no a veces, y en muchos casos, este presupuesto para mi evaluación del desempeño es bajo en las empresas. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que implica el pago de un dinero y que va a implicar un impacto en mis reportes contables y mi reporte económico y financiero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, como decía yo, en cómo para qué lo utilizo. ¿Para qué lo utilizo? Porque si lo voy a utilizar única y exclusivamente para dar un bono, yo no creo, en el tiempo no se puede volver sostenible. Y ese es uno de los aspectos que critica el autor en ese paper que yo les entregué sobre la evaluación del desempeño. Bueno, siguiendo con el tema. Luego viene el de escalas mixtas, que es parecido al anterior, pero en vez de evaluar un solo factor o una sola característica, te pone diferentes descripciones y te pone una escala, ¿no? De superior, promedio, inferior. Pero te da varias opciones. Entonces te permite, tú no lo calificas con un solo factor, sino lo calificas por diferentes factores de manera aleatoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te ayuda a tener más objetividad. Y entonces, en lugar de evaluar las características de acuerdo a una sola escala, se dan al evaluador 3 descripciones específicas de cada característica. Y se le asigna una secuencia aleatoria para formar la escala mixta, ¿no? Como te digo, te ayuda a tener un poquito más de objetividad por cada cosa, cada aspecto que tú quieres evaluar. De igual manera, ahí hay un ejemplo del método de escalas mixtas. El de incidentes críticos es una técnica de evaluación del desempeño que requiere un registro por escrito de las actividades laborales de los empleados, ya sean muy favorables o bien muy desfavorables. ¿Cuáles son incidentes críticos? Por ejemplo, algún tipo, pero ¿cómo lo evalúas? Este también es muy complejo, pero pienso yo, ya a título personal, que este es algo que está volviendo a tener mucha fuerza en estos momentos, porque como la evaluación del desempeño es periódica y cada 6 meses, ¿cómo hago yo para llevar un registro de 6 meses de cosas que han pasado y que ha generado y que probablemente de escalas gráficas no tiene relación a lo que ayuda cuando está innovando, uno tiene que llevar un registro de cada situación que ha presentado. Por ejemplo, un incidente crítico, una situación que se haya presentado al momento de resolver un problema con un cliente, o un incidente crítico, ahora que está muy sonado y o el tema de discriminación por opción sexual o por discriminación por raza, ¿no? Eso, de repente tú no lo tienes
Hola, ¿me escuchan? Chicos, ¿estamos? Hola. Sí. Sí, ¿Ya regresó, no? Ya, ok. sí. Luego está el ensayo, está la evaluación de estándares laborales, y básicamente el estándar laborales es que yo comparo tu desempeño en función a... Es un método de evaluación del desempeño en que el evaluador coloca a todos los empleados de un grupo en orden de calificación su buen desempeño general. Y este es bastante subjetivo, ¿no? Imagínense ustedes, soy el supervisor del área de call center, un tipo de información, el tipo de registro, ¿no? Y comienzo a comparar el desempeño de cada individuo con el desempeño general del grupo. A mí me parece muy complejo este tipo probablemente lo podemos aplicar en empresas pequeñas, ¿no? Pequeñas empresas donde con 10, 15 trabajadores, pero ya una empresa donde hay gran cantidad de trabajadores, ya yo tengo que escoger algún tipo de método o combinar métodos. O finalmente, aplicar algún tipo de método puntual para mi organización, que también lo puedo desarrollar. O sea, si yo conozco una serie de métodos, puedo, puedo crear una evaluación de desempeño, me dé los resultados que yo he establecido para esta herramienta, ¿ok? Eso es lo importante. En las organizaciones, si ya algo me está dando resultado y estoy evaluando a mi personal y estoy cubriendo los objetivos estratégicos, ¿no? Lo tengo motivado, puedo tener información del plan de desarrollo, ¿ok? El método que yo he aplicado, probablemente seas el creador de un nuevo método o has combinado varios métodos, pero no hay que aplicarlos como quien dice la palabra, a rajatabla, ¿no? Este es el método y no hay inflexibilidad. Bueno, y así hay varios métodos que como les digo, ayudan, y que son métodos tradicionales y ayudan a la evaluación de desempeño, ¿no? ¿Qué cosas debo tomar en cuenta al momento por ejemplo, el método, a ver, tú eres el de recursos humanos y tú estableces la política, estableces la herramienta, pero tienes que capacitar a las personas. Las personas tienen que saber cómo utilizar el método. Si yo te doy una escala gráfica, tú tienes que saber cómo evaluar. Le tienes que hablar sobre la objetividad, ¿no? Si tú formas un comité, porque dices, ok, vamos a utilizar. Entonces, yo formo un comité y pongo a Fran y pongo a Melanie, ¿no? Y digo, ok, ahora, ¿qué criterios vamos a considerar para evaluar al personal? Entonces, formas un comité y tienes que explicar a esa gente el comité de evaluación de desempeño para determinar los factores. Otro problema que sucede en la evaluación de desempeño es el efecto halo. Ustedes deben saber eso, ¿no? Que eso ocurre cuando el evaluador generaliza a todos los trabajadores. Y para él, todos son malos. O para él, todos son buenos. Y no, y le quita objetividad a la evaluación del desempeño. Es algunos errores. Por ejemplo, otro de los errores está, ya, yo quiero ser el jefe buena gente y no me quiero pelear con nadie, mi equipo sí funciona, y a todos le doy el error de la tendencia central. Todos están iguales. Si la escala es del 1 al 10, todos van a sacar 6, 7, 6, 7, ¿no? Este es un error. Entonces, hay que tener en consideración eso. O sea, la evaluación de desempeño verdaderamente tiene que cumplir los objetivos para el cual han sido implementados. Tratar de reducir la subjetividad. Todo tiene que ser objetivo. ¿Ok? Si yo le voy a dar algún tipo de bono por mérito, justamente ahí está la palabra, tiene que haber algún mérito que haya hecho la persona para obtener el bono. A veces se pierde, ¿no?, el sentido. Igual, ok, el bono está en una escala, no sé, pues de 300 a 500 pesos. Ya,
yo ya sé que voy a dar tanto, pero yo ya sé también que voy a recibir, igual voy a recibir mi bono, ¿no? Entonces, ya, ok, pierde la objetividad, tiene muy subjetividad y ya la evaluación de rendimiento no da los resultados que justamente es hacer crecer la organización. Y ahí vengo con respecto a estos métodos, ¿no? A ver, ustedes piensan que si aprueban los cursos con alta nota, ustedes les está asegurando que van a alcanzar los objetivos profesionales. No, No Ana Patricia, necesariamente. no. ¿por qué? Díganme no y me ponen el por qué, ¿no? A ver, pregunto, Ana Patricia, ¿por qué dices que no? Porque una buena Imagínate, pues, que calificación. Dígame, profesor. imagínate que Luis Maravilla es un excelente estudiante y en la mayoría de sus calificaciones Se frizó, profesor.